No se sabe por dónde empezar, ¿no? Todos los días tenemos Mucho. una mala noticia. Antes de conectarme estaba viendo la conferencia de prensa de Adorni, que siempre nos hace empezar el día o el mediodía, en este caso, con noticias tremendas, y acaban de liberar las importaciones de alimentos en un país productor de alimentos como somos. Eh, la verdad es difícil hacer un análisis que no sea que el gobierno nacional está decidido primero al saqueo, claramente, parece que es su único plan, junto con la crueldad como política de Estado, ¿no? Ahí lo podemos vincular un poco a mi labor en el Ministerio de Mm, Mujeres y específicamente en el programa de Psiconomías, porque Adorni nos puso también en la conferencia de prensa la semana pasada, nos atacó ahí al programa que es uno de los programas que tenemos en el ministerio y que está a mi cargo, eh, con un mensaje parecido de la crueldad, porque en ese caso lo usó para decir lo mal que se gastaba el presupuesto provincial, pero yo me puse a pensar ese día cuál es el mensaje a la juventud específicamente, porque este programa de Psiconomías está dirigido a jóvenes, y pensaba esto: el gobierno nacional le está proponiendo hoy a los jóvenes y las jóvenes argentinas ser únicamente reproductores de mensajes de odio y de crueldad, porque ni siquiera es que los invita a participar de la construcción de ese mensaje, los invita a ser replicadores de alguna forma, eh, lo cual es bastante preocupante. Pero bueno, una medida tras otra, imagino que en radiográfica las vienen analizando, tremendas, ¿no? Lo del Inca anoche, hoy lo de las importaciones, mañana que nos deparará. Van desarmando el Estado, un Estado que tiene sus deficiencias, sus ineficiencias, pero que tiene una historia de construcción de protección de derechos en nuestro país, aún con gobiernos de distintos signos, con desfinanciación, con ajuste en distintas etapas. Creo que nunca hemos visto una política arrolladora como la que estamos viendo. Y también no me parece casual lo de los mensajes de crueldad, ujú. las, las Mondino de este gobierno, digamos, como Terrible. parte de esa estrategia. Mm. Quería preguntarte tu opinión en relación a, no sé cómo nombrarlo, discurso, charla que dio el presidente en una escuela con pibes, pibas, y fue muy desagradable. Realmente cómo se expresa es de manera violenta, desagradable y desubicada, porque hizo comentarios que no son apropiados de un adulto hacia pibes y pibas. Digo esto porque hizo comentarios en relación al burro, la sexualidad. Todo siempre es desagradable y desubicado. Pero la verdad que cuando estás ahí tenés una responsabilidad que me parece que no podés desconocer. Es re grave eso que dijo así, pasó quizás livianamente. Lo del Copelo fue otra, digo, este discurso al que hace referencia, la apertura de Mm, clases, fue otra más en esta saga de provocaciones, pero también, como vos decís, de responsabilidades, porque es el presidente de la nación y está frente a jóvenes adolescentes que están en una etapa formativa. Y está además en una institución escolar que tiene un rol social, muchos roles. Hoy la escuela tiene muchos roles, pero uno de ellos es educar, informar con información verídica, certera. eh, Digo, usar el humor para educar a los pibes es una estrategia que los que hemos ejercido la docencia hemos utilizado ahora. Ese tipo de humor, ese tipo de doble sentido. Y además que no fue lo único que dijo ese día, digo, esta metáfora que usó del burro, totalmente desagradable como vos decís, pero también, bueno, se refirió al aborto como un homicidio agravado por el vínculo, cuando en nuestro país es una ley y un derecho establecido no hace tanto tiempo, pero que tiene una larga historia de la conquista de esa ley por parte de los feminismos en la Argentina, en un hecho que fue probablemente de las leyes más discutidas, más televisadas, más seguidas, un ejercicio de ciudadanía enorme, inclusive para la juventud, que en ese momento, en el 2018 y después en el 2020, cuando conseguimos la sanción definitiva, siguió las comisiones del Congreso, siguió el debate en el recinto, un ejercicio de ciudadanía muy importante. Bueno, el presidente se refirió a ese derecho como homicidio, y, y lo tercero que hizo en el Copelo, además, fue eso que tanto dicen en relación ellos a la educación sexual integral, fue
puro adoctrinamiento. Yo creo que desde Macri, y hablando de camioneros y Moyano en un acto escolar en Rosario, no sé si se acordará la audiencia, ¿Cómo creo que fue en olvidarlo? 2017, ¿Cómo olvidarlo? también en una apertura de clases. Ay, eh, Creo que no veíamos algo así, que si lo hubiera hecho cualquier otra persona, cualquier otro signo político, hubiera sido la tapa de los principales diarios de este país. Hablarle a un grupo de estudiantes sobre el mercado, sobre sus ideas económicas o sobre sus ideas políticas y sociales, sobre el aborto de la forma que lo hizo, sería un escándalo si lo hubiera hecho cualquier otro dirigente político. Eh, y bueno, y particularmente lo de, tomando tu pregunta, lo del burro y demás, porque además ellos son muy cuestionadores de la educación sexual integral, ¿por qué que es una ley tanto? que cumple la mayoría de edad de este año. Es una ley de vanguardia, como otras tantas leyes de derechos civiles en nuestro país. Este año cumple 18 años. También es una ley que fue muy discutida porque se llegó a su aprobación en el 2006 después de mucho debate, también callejero. Algunos que somos un poco más viejitos y tenemos canas nos acordamos, no en la magnitud de aborto, no con 2 millones de personas en la calle, pero con mucho debate en la calle, incluso hubo toda una campaña publicitaria en contra de la ley de educación sexual integral, como cuando fue matrimonio igualitario, con gráficas en la calle. Eh, y después estuvo 2 años discutiéndose los contenidos curriculares básicos, digamos, que forman parte del programa nacional de ESI. O sea, entre el 2006 que se aprueba la ley y el 2008 que surgen los contenidos que se aprueban en el Consejo Federal de Educación por todos los ministros de educación de las provincias, previa consulta a los credos que en este país tienen un rol muy importante en la educación, a los sindicatos docentes, a las representaciones estudiantiles, muy participativo también esos contenidos. Bueno, esa ley lleva, el programa nacional se crea en el 2008 con esos contenidos mínimos y básicos de aplicación en los 3 niveles educativos, desde el nivel inicial hasta, en realidad de los 4, porque está la formación docente, Mm. con resistencias ha sido estos años su aplicación, pero ha permitido sobre todo que muchos niños, niñas y adolescentes puedan encontrar en la escuela y en sus clases con contenidos de la ESI de manera transversal en lengua, en historia o también de manera específica en los últimos años de secundaria, un espacio donde hablar de cómo se sienten, de sus vínculos, de sus afectos, porque la educación sexual entendida desde una... Estamos hablando con Erika Porris, ella es directora provincial de Políticas para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Se nos justo entrecortó la señal, vamos a ver si podemos reconectar. Bueno, Erika, está haciendo un... ¡Ay, volviste! Ay, volví. Bueno, Se estabas cortó y volví mencionando enseguida. justo, fue breve, lo que era la educación sexual integral, estabas diciendo. Sí, aprovechando para que la audiencia, si no la conoce, pueda visitarla. Todavía está colgada en Infoleg, no la han bajado, pero además están los contenidos del programa nacional, que son muy hermosos, en YouTube y en los cuadernillos que se pueden encontrar en Google fácilmente. Bueno, esa ley es de aplicación obligatoria en todas las escuelas públicas de nuestro país, de gestión estatal o privada, confesionales o laicas. Eh, ha sido muy resistida, pero también ha permitido y ha sido un espacio para que niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, puedan encontrar en la escuela un lugar donde contar abusos intrafamiliares. Digo, porque es bastante frecuente el argumento Mm. de los libertarios, y no únicamente, pero este último tiempo lo escuchamos en boca de ellos, esta idea del adoctrinamiento de género y de la familia como un lugar seguro. Bueno, las familias a veces no son una institución segura para muchos niños y niñas, y la escuela puede permitir un espacio donde contarlo para que ese abuso que ya sucedió, porque cuando un niño y niña lo puede identificar como tal, tiene la información para identificar que eso que le está pasando es un abuso, y lo puede poner en palabras, ese abuso ya sucedió. Lo que sí puede pasar a partir de que lo cuenta es que cese el abuso, que intervengan los adultos que tienen responsabilidades en acompañar y velar por sus derechos, y que cese ese adulto que en general se da en el ámbito intrafamiliar en nuestro país. Si bien es frecuente el acoso callejero y hay abuso que puede suceder en la calle, en general los abusos, sobre todo sobre las niñeces y las adolescentes, se dan en el ámbito de las personas de su confianza, un vecino, un familiar, un tío, un padre, un abuelo. Bueno, desde que existe la ESI en nuestro país, Mm. no recuerdo ahora el porcentaje, pero es muy alto de niños y niñas que han podido contar y hacer frente y ser acompañados en esas situaciones y vivir
bueno, eso que le estaba generando mucha angustia de manera acompañada por este mundo adulto que pueden ser sus docentes, directivos. Bueno, si hay un delito, también la justicia, por supuesto, intervenir. Eh, bueno, cuando el presidente de la Nación, nada más y nada menos, pues también hay que destacar esto, que no fue cualquier persona, fue el presidente de la Nación. Se burla, habla de la sexualidad en clave del tamaño del miembro de un animal, pero a su vez nosotras tuvimos este ataque de Adorni con Es y con amigues, pero después de eso salió Diana Mondino en Twitter también a decirte no se metan con mis hijos o alejate de mis hijos con un meme. Digo, la canciller del país también, la ministra de Relaciones Exteriores. Bueno, cuando nos están acusando de adoctrinamiento también están permitiendo que sucedan todas estas otras cosas, ¿no? Que los niños y niñas no tengan un lugar, por ejemplo, digo, cuando combaten, entre comillas, la educación sexual integral, también están yendo en contra de este derecho de los niños y niñas. Y de otros tantos, ¿no? De poder hablar de la identidad, del bullying, del maltrato. La ley de educación sexual integral nos permite generar espacios con menos violencia, generar espacios con menos angustia. Por eso también es tan grave lo del copelo. Además de que viven hablando de adoctrinamiento y claramente fue un discurso adoctrinador, ¿no? Porque Claro. fue una bajada de línea total. A mí la verdad que lo que más me preocupa es cómo se expresa, lo que dice, lo que genera, porque es muy desagradable, además de incorrecto, inapropiado. Además no solo hizo mención esto, lo del burro, lo del aborto, sino que se le desmayó un pibe ahí adelante y se rió del pibe. Es lo que genera hacia abajo, ¿no? Porque construye... Fíjense, además, una piba más temprano y ese pibe que vimos todos televisado, que además también fue un mensaje irresponsable y cruel, porque se desmaya un niño, un adolescente en una escuela, los adultos que estamos ahí, cualquiera que haya pasado por una escuela lo sabe, tenemos la responsabilidad de asistirlos, no de burlarnos y generar la burla de todos En sus el compañeros. otro. Yo desde esa imagen no paro de pensar en ese pibe al día siguiente cuando llega a la escuela, que estaba de abanderado en un acto con el presidente de la Nación, se desmayó, no sé sus causas, no nos interesa en este caso, pero que fue bulineado por el presidente de la Nación y generó la risa, porque la cámara lo muestra, de Sí. todos sus compañeros y compañeras. Pienso todo el tiempo cómo habrá sido la vuelta al colegio, la mañana siguiente de ese pibe cuando iba camino a la escuela. Quienes hemos visto, presenciado situaciones de bullying o de burla en la escuela, sabemos que generan mucho sufrimiento, aislamiento, angustia, en algunos casos autolesiones de esas personas que reciben el bullying, y hasta en los casos más trágicos que no son acompañados, hasta intentos de suicidio. Digo, no quiero llevar la conversación de lo del copelo, pero eso pasa con el bullying en la escuela, con el acoso entre pares y también con el acoso digital en redes, que es un fenómeno que venimos viendo en crecimiento en los últimos años sobre algunas figuras públicas muy representativas de la juventud, como la compañera Ofelia Fernández, pero que también digo, lo hacen hacia OFE porque quieren aleccionarnos a todas, lo hacen hacia OFE porque es un mensaje hacia la juventud y la participación política. Bueno, eso también creo que el mensaje del presidente el otro día riéndose es como un permitido, ¿no? Porque si la máxima autoridad de este país se burla, bueno, todos nos podemos burlar también. Es que está bien, es un que está mensaje bueno, es que ser piola. irresponsable. Claro, sí. Exacto. Ujú. Porque además el tipo llegó al máximo cargo de la política de este país y bueno, del poder, también existe el poder económico, ¿no? Pero para un pibe de 16, 17 años que está presenciando eso, dice, bueno, es por acá, Y ¿no? además Como estudió en esa misma escuela. era un camino al éxito. Exacto, además fue alumno de esa escuela. Es un mensaje que tiene como Es muy feo varias eso, aristas. porque han sabido agarrarse de diferentes temas o no sé, para construir esta bola enorme de odiadores, porque lo que ves ahora es gente que está... ¿Cómo puede sentarse en Mondino a decir que no le puedes dar un crédito a un jubilado pues está por morir? Pero ¿qué clase de gente de mierda estamos generando ser como sociedad? Cuando veníamos antes... ¿no? Trabajando en otra cosa que lleva tiempo, que es cultural también, ¿no? Che, bueno, hablemos de la sexualidad, pensemos en el otro, seamos solidarios, fomentemos eso. No, mira, te estás por morir, así que ni un crédito, morite ya de hambre. Eso es lo que me parece más terrible, porque pasa algo en nuestra sociedad, en nosotros, han pasado un montón de cosas para que terminemos votando a esta gente que venía con una motosierra. No había mucha novedad, y el tipo... Milei ya se lo veía como se lo ve ahora, completamente desquiciado o desubicado en los medios de comunicación.
elegimos esto. Una gran cantidad de la sociedad se volcó por esto. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Cómo cambiamos esto? ¿O cómo tenemos que trabajar para, bueno, cambiar, ¿no? Me da la sensación que veníamos por un lado y de repente nos fuimos, no sé, para algo que es horrible, que se te cae alguien al lado y reíte. Me parece una gran pregunta para los tiempos que estamos viviendo, para todos como sociedad, para pensar con la audiencia, incluso para abrir el micrófono, para seguir reflexionando, para que las ciencias sociales nos aporten. Sí. Porque, como vos decís, es algo que lo vimos en la campaña. Digo, los mensajes de crueldad, de podés vender un órgano, podés... me acuerdo de una entrevista mano a mano con Juan Grabois que le dijo, pero bueno, no siempre tengo la posibilidad en el mercado, la otra opción es morirme de hambre. Y Y bueno, bueno, elegí morirte de hambre. Dijo el tipo que fue el más votado, bueno, para ejercer el cargo que hoy está ejerciendo. Y que eso se perpetúe en el cargo más importante, digamos, de él y de sus ministros, o gran parte de sus ministros, como mensajes, y que siga siendo aprobado por una parte de la sociedad y sobre todo de la juventud. Creo que nos tiene que llevar a reflexionar mucho, como vos decís. Yo creo que en esa reflexión hay que incorporar a los pibes y a las pibas. Hay que escucharlos y dialogar con ellos de qué están pensando cuando estas cosas generan risa, qué están digo, para poder entender la clave de qué es lo que rompimos, rompimos el juguete, o bueno, dónde está, digo, y poder ver entre todos también cómo construir otro mensaje que no sea la pedagogía de la crueldad, que es muy, además de aleccionadora, muy egoísta, porque también pensaba eso, el discurso de Mondino del otro día. Mondino tiene 65 y años, está en enfrente edad de tenía jubilarse. Mirta, que tiene un montón de años, y la periodista, la otra periodista, tiene 75. Sí, y lo dijo de una manera, bueno, muy cruel, como vos recién lo reproducías, pero además lo dijo como si ella no estuviera en esas categorías. Y eso fue raro, o sea, hay algo ahí para pensar, digo, lo estoy pensando en voz alta, pero hay algo de ese discurso de me pasa a mí, que le pase a otros, pero no me pase a mí, que está pasando inclusive entre votantes de Milei desilusionados. Ayer veía un tuit de una persona de Rosario que había votado y militado a Milei y familiar de uno de los pibes asesinados por el narcotráfico y la narcocriminalidad en Rosario, y decía, eh, bueno, no quiero reproducir porque no me voy a acordar del tuit, pero el mensaje era algo así como: mataron a mi primo, si hubieran matado a otro no me importaría, mataron a mi primo que militó por Milei. Y no era literal, digo, Ujú. pero se Pero podía más o desprender menos. del mensaje. Y hay algo de esto continuamente, ¿no? Como te voté para que ajustes a otros, no a mí, a la casta, pero también a otros, ¿no? Al planero, al pobre, a no sé qué, bueno. Y ahora me pasa a mí, que soy de la clase media, que laburo y no me alcanza. Hay mucha crueldad en ese discurso, ¿no? De querer que otro la pase peor. Eso, ¿cómo te vas a reír que hay Eh, gente despedida? ¿Cómo te vas a reír de que hay bueno, personas que están perdiendo su laburo? Sea lo que sea, hay gente que se queda sin lo que te permite vivir, que es la plata que cobras a fin de mes. ¿Cómo te vas a reír? ¿Qué clase de humano sos? El peor. lo, lo vimos con Telam, Con lo vimos con Telam, Telam, lógico. muchas burlas en redes. Con los estatales. Recién, La hoy también estigmatización a mañana estatales temprano es... veía un tuit que se había viralizado de una persona que contaba que tenía a su hija internada en el Garrahan esperando una cirugía cerebral y que iban 2 postergaciones, y que el argumento que le daba el hospital era el ajuste del gobierno. Entonces, que por más que dijeran que no habían ajustado el Garrahan, era evidente que sí, porque le estaba pasando. Y un pibito, no un troll, un pibito adolescente le contestaba ese tuit. eh, bueno, primero de cómo saber si lo que estás diciendo es verdad, porque claro, ahora todo es fake news, Y todo puede sí. ser mentira. Segundo, como le pedía pruebas a ese padre, ¿no? De la enfermedad de su hija. Y después la persona publicaba un carnet y le decía, bueno, pero eso no explica el recorte. Y de última, si están recortando, tendrían que explicar desde el Garrahan cómo le están malgastando. Y yo leía eso y dije, bueno, qué difícil, ¿no? Este diálogo intergeneracional, pero este diálogo también con quien piensa diferente bueno, hay hechos, hay verdades, hay mentiras, hay opiniones, pero después hay hechos concretos. Y es que esa nena no se podía operar hoy a la mañana. Eh,
cómo partimos de desarmar esa idea de que todo es opinable o todo es opinión, y todo, además, toda opinión puede ser una imagen de inteligencia artificial, de fake news. Con las juventudes pasa mucho. Yo, a partir del programa este que tenemos en el Ministerio de Mujeres de ESI con Amigues, es un programa que construimos en diálogo con los pibes, o sea, en el 2022, cuando a mí me tocó asumir esta dirección provincial, creamos este programa de ESI en territorios, porque bueno, la ESI, como decía antes, tiene 18 años y es de cumplimiento obligatorio en el sistema educativo. En la provincia de Buenos Aires, nada más, con la llegada de Alberto Sileone, se jerarquizó el área de ESI, nombraron a la compañera Mirta Marina, que ha sido maestra de muchas de nosotras en este tema, porque fue la directora del programa nacional desde su creación durante muchos años, desde el gobierno de Cristina. Pero nosotras en el Ministerio de Mujeres queríamos trabajar la ESI en los barrios, en donde los pibes y pibas pasan un montón de tiempo, además de la escuela, en el club, en la sede del Envión, en sus organizaciones, en las iglesias. Entonces creamos este programa, pero antes de crearlo trabajamos con un diagnóstico. Bueno, fue la etapa 1 en realidad del programa, fue construir un diagnóstico con la participación de los pibes y pibas de distintas regiones de la provincia, de barrios populares y de sectores medios, de distintas edades, entre los 12 y los 21, sobre qué temas les inquietaban conocer de la ESI, qué temas conocían, y les aprovechamos a preguntar varias cosas más. Y por ejemplo, les preguntamos porque nos respondieron que algo que presumíamos, pero que confirmamos, que es que de sexualidad hablan más entre sus pares que con el mundo adulto, digamos. Y entonces les preguntamos cómo se informaban para acompañar a otros amigos, amigas, y tener esas conversaciones sobre cuidado del cuerpo, sobre métodos anticonceptivos, sobre diversidad sexual, identidad de género. Nos dijeron en un 70%, aprox, que lo hacían a través de redes sociales e internet. Entonces le preguntamos si chequeaban esa información, si lo hacían sabiendo que estaban consultando fuentes fiables. Y el 56% de los que habían contestado que consultaban internet para hablar de sexualidad nos dijeron que no. Entonces, eso nos permitió dar una discusión. En la provincia los programas no suelen tener redes sociales propias, las tienen sus ministerios y anuncian sus programas, la política pública llega al territorio, pero en ESI con Amigas tenemos la excepción de tener un Instagram, que aprovecho a la audiencia, a quienes vean esto después en diferido, para invitarlos a que nos sigan, que es @ESI con Amigues, que busca ser más que un canal de difusión del programa, un canal de diálogo con los pibes y las pibas, directo, y donde ellos también puedan ir a buscar esa información para hablar de sexualidad, de la cual obviamente se sienten más cómodos hablando con personas de su edad, con sus pares. Pero bueno, apareció también ahí la violencia digital, el bullying, como los principales temas de interés de los pibes. La salud mental como un gran paraguas post-pandemia. Dentro de eso, muchas cosas: ansiedad, depresión, autolesión, intentos de suicidio, cosas graves, cosas vinculares también, como el bullying, el grooming, el acoso, la angustia. Y en ese camino de poder trabajar también salud mental, armamos la etapa 2, salud mental y todos los otros temas: diversidad corporal, diversidad sexual, cuidados del cuerpo, por supuesto. Armamos la etapa 2, que son los talleres en territorio, y este año vamos a estar lanzando la etapa 3, que es una propuesta para que los pibes y las pibas sigan siendo protagonistas del programa y produzcan campañas para su barrio, para su orga, para redes sociales, memes, en el lenguaje que los pibes y las pibas hablan hoy, que es también del meme, la burla, la risa. Bueno, videos de TikTok y demás. Va a ser una invitación que lancemos seguramente el mes que viene, para que los espacios juveniles puedan participar y seguir produciendo ellos los contenidos. Yo no creo que ESI con Amigas sea la solución a los problemas que veníamos charlando sobre estos mensajes de crueldad dados desde el poder, además, ¿no? Pero sí que para desandar ese camino hay que escuchar a los pibes y a las pibas. Ya en el 2022 nosotros veíamos ciertos debates cruzados con las provocaciones. En ese momento Milei todavía no era una figura de relevancia, sin Macri. Entonces notábamos, por ejemplo, que poníamos unas urnas para votar los temas y los varones, casi a modo de provocación, nos decían: aguante Macri, ustedes no van a existir más. Como era bastante frecuente. Pueblos del interior bonaerense, bueno, del mal llamado interior, pero digo, en distintas localidades más alejadas de los centros urbanos de la provincia, lo encontrábamos ya
en la segunda mitad del 2022. El año pasado, con la campaña electoral encima, había que acostumbrar la oreja a escuchar a los pibes y también proponerles otra cosa, como esto. Che, vení acá a participar con tus compañeros, con tus compañeras, cómo construimos una sociedad con menos violencia, porque esta violencia que piensan que escupen también rebota en ellos en algún momento. Digo, los pibes que hoy escupen en Twitter cosas como no creerle a un papá que tiene a su hija internada en el Garraham, tal vez están sufriendo bullying en la escuela, tal vez están sufriendo una situación de violencia en su familia, tal vez están metidos en el mundo digital y su vida social está pasando por ahí. Bueno, tenemos que desde el Estado, sobre todo quienes tenemos responsabilidades estatales, pero de los adultos, creo, y como sociedad también, encontrar la forma de desandar ese mensaje de crueldad, porque, bueno, vamos, si no, camino a que la violencia social sea muy creciente también, sumado a la crisis económica que genera, ¿no?, más marginalidad, pobreza, por lo tanto violencia. No lo hemos visto en Argentina en otros momentos de la historia. Sí, la verdad que el panorama es tristón, no sé si decir desolador, porque hay mucho para trabajar, hay un gran recorrido que se ha logrado, tenemos la experiencia reciente de lo que se pudo hacer. Bueno, hay que ver cómo se reconstruye esto y me parece genial esto que contaste, de que sean los pibes los que propaguen o cuenten con sus palabras, con sus formas, que militen de alguna u otra manera, lo que es la ESI con amigues, que militen, que participen, que empiecen a prestar más atención y bueno, ahí desde el mundo adulto con todos los ojos y viendo qué estrategias, ¿no? Porque la escuela es la institución que permite eso, sabemos lo que estamos pasando en el plano educativo, en las universidades, la familia, diferentes instituciones que intervienen en eso, en la construcción de los pibes y ahora, bueno, con esto que tenemos en las redes sociales, y esto que pasa, ¿no? Un gobierno súper individualista y violento, así que, bueno, un montón de trabajo por delante. Hay que... Si le pusimos con amigues justamente por esto, porque, bueno, la ESI en la escuela ya debería ser un derecho y también este programa en territorio, en los barrios, en los clubes, ayuda a que inclusive los pibes y pibas que en su escuela no están garantizándole este derecho puedan conocerlo y reclamarlo también. Genial eso. Porque el cumplimiento de las leyes ya lo sabemos, las leyes son muy hermosas en nuestro país, el cumplimiento lo generamos como sociedad, digo, tenemos un campo normativo legislativo muy impresionante en términos de derechos en este país, pero la aplicación de esos derechos es un día a día, nunca se conquista del todo. Digo, ahora el aborto aparece amenazado, bueno, el viernes pasado vimos una demostración como para también al panorama horrible del que vos hablas y con el que yo coincido, oponerle la historia de movilización de nuestro pueblo, que es muy grande, que, de tejido de red social, si no logran desarmarnos eso, ahora se viene el 24 de marzo, el viernes pasado, los feminismos, dimos una demostración que nos sorprendió hasta quienes estábamos siendo parte de esa organización, la verdad. En todo el país, no solo únicamente en el Congreso, que son las imágenes que más se difundieron. En Córdoba hubo una marcha de 50.000 personas, en Santiago del Estero, en Río Cuarto, en muchos lugares, en Tierra del Fuego, en Río Negro. Salta, La Rioja. La Rioja, muy grandes. Ahora se viene el 24, seguramente veremos nuevamente y ojalá movilizaciones muy impactantes. Estaba trabajando, entiendo, para un 24 diferente al de otros años, sí, unificado en unidad, porque bueno, a este discurso de la crueldad constante, a la par que, ¿no?, estas medidas del saqueo, de la destrucción del trabajo, de la dignidad de las familias, de la posibilidad de comer en un comedor alguna de las comidas, a la par de todas estas medidas horrendas, bueno, lo que tenemos como fortaleza de este lado es también ese entramado social, de organización, de escucha para reconstruir otro país posible. Totalmente. Para los vivas del Copelo también, que a pesar de que obviamente se prendieron en el chiste, para el futuro de esta patria, para el nuestro, pero también de las generaciones que vienen. Sí, sí, para construir un mundo y un presente mejor para todas las personas que habitamos este hermoso suelo, porque lo que están haciendo es degradarnos la vida, ¿no? Es lamentable, pero bueno, nos tenemos, es una frase ya dicha un montón de veces, pero sí, sigue estando todo lo que se ha construido, todos los lazos, bueno, hay que trabajar para modificar este camino horroroso por el que nos quieren llevar desde el gobierno. Me encantó charlar con vos, Erika, se nos ha ido el tiempo. Quedás invitada para venir al estudio, tenés que conocer la gráfica, algún día que nos llueva.
Sí, un día que no sea de tormenta. Hace muchos años fui a una entrevista radiográfica, ya no me acuerdo ni por qué tema, supongo que por militancias, porque de Seguro. ahí vengo, circunstancialmente me toca ocupar un cargo, pero bueno, soy una militante política, pero sí, me quedé con las ganas. Bueno, Hoy lo que pasa es que fue el diluvio del siglo, un tormentón. bueno, También ahora nos toca mirar cómo están los barrios, en mi caso ujú, bonaerense, porque bueno, seguramente muchas familias, muchas mujeres a cargo de hogares estén hoy inundadas y ahí tenemos mucho para trabajar desde nuestro ministerio, de la mano con otros ministerios, como nos orientó nuestro gobernador Axel Kicillof y también la ministra, de trabajar transversalmente, de trabajar las políticas del Estado y ujú. también, bueno, en este caso la emergencia con una situación como la de hoy, de manera conjunta. Así que, bueno, por eso no pude estar en el estudio, pero Queda les pendiente. agradezco mucho el tiempo y la conversación. No, a Me vos. permití pensar algunas cosas en voz alta sobre esto de la pedagogía de la crueldad, pero creo que nos hace falta a todos encontrarnos en el diálogo sobre esto que está pasando y que estamos viendo. No solo ser espectadores y No, claro. relatores del horror, ¿no? Mm, Porque también es un poco un vicio de nuestro campo político, por lo menos de ciertos sectores del campo nacional, como describir la realidad injusta. Bueno, ¿Qué hay hacemos que con esto? describirla para transformarla, Totalmente. para frenar el DNU, por ejemplo. Totalmente, sí. Bueno, queda pendiente la visita. Te mando un abrazo. Ha sido un gustazo charlar con vos y gracias también por el trabajo que vienen haciendo en la provincia de Buenos Aires con Estela Díaz, el ministerio, que la verdad es súper importante. Gracias a ustedes por difundirlo y por el tiempo. Abrazo fuerte.